Bienvenidos al podcast de Noticias El Salvador SV, en este espacio de conversación y reflexión donde exploramos juntos temas de actualidad del Salvador y el mundo. Búscanos en tu plataforma favorita, búscanos como Noticias El Salvador SV, puedes hacer sus aportes por medio de PayPal y ahora hemos habilitado un link si deseas apoyarnos a través de otros medios, invitarnos a un café, dejar propinas, dejar una reseña, comunicarte, suscribirte, buscar información de los podcasts que estamos publicando y otras informaciones. El link lo encontrará en la descripción de este contenido, revísalo y cualquier comentario allí lo puedes hacer, tiene muchas funciones que te pueden parecer interesantes. Recuerda seguirnos, compartir y comentar. Gracias totales. Buenos días, hoy es 24 de noviembre de 2025 y si tuviéramos que elegir una palabra para describir el día de hoy, yo creo que sería contraste. Contraste, sí, es una buena palabra. Entre el optimismo y la cautela, entre el crecimiento y los obstáculos que aparecen. Totalmente. Y esta dualidad parece que lo define todo, desde los mercados globales, con la inteligencia artificial y las criptos, hasta la propia economía salvadoreña. Sí, es una descripción muy acertada. De hecho, la jornada financiera arranca con esa misma ambigüedad. Vemos un repunte en las criptomonedas, por ejemplo. Pero está impulsado por noticias que en el fondo no son del todo buenas. Hablamos de datos económicos en Estados Unidos más débiles de lo esperado. Y eso hace que los mercados piensen que la Reserva Federal... Exacto. Que podría verse forzada a bajar los tipos de interés en septiembre para estimular la economía. La tarea más laxa en Estados Unidos siempre anima a los inversores. Claro, a buscar más riesgo. A buscar activos con más riesgo y, por tanto, más potencial de rentabilidad como Bitcoin. Por eso lo vemos ahora moverse entre los $86,000 y los $88,000. Se ha recuperado bien del suelo de los 80.500 más o menos. Sí, técnicamente es un rebote lógico. Viene después de una liquidación masiva de lo que se conocen como posiciones apalancadas. Has mencionado un término clave. Para quien no esté tan familiarizado, ¿qué significa exactamente eso de liquidación de posiciones apalancadas? Pues de forma sencilla son apuestas muy arriesgadas. Los inversores usan dinero prestado para intentar multiplicar sus posibles ganancias. Pero claro, también las pérdidas. También multiplica las pérdidas. Ese es el problema. La semana pasada el precio cayó un poco y eso activó el cierre automático forzoso de muchísimas de estas apuestas. Hablamos de mucho dinero. Más de $200 millones. Esa venta masiva pues aceleró todavía más la caída. Lo que vemos ahora es, en parte, la calma después de esa tormenta. Entendido. Es como si el sistema se hubiera purgado de los más arriesgados. Pero al principio decías que persistía la cautela. ¿De dónde viene ese miedo? Pues viene de un fantasma del pasado, que amenaza con volver. El caso Mt. Gox. Suena a historia antigua de Bitcoin. Y lo es. Para ponerlo en contexto, Mt. Gox fue el mayor exchange de Bitcoin del mundo hasta que colapsó de forma estrepitosa en 2014. Perdió cientos de miles de Bitcoins de sus clientes. Una década después. Pues una década después, los acreedores están a punto de recibir por fin una parte de esos Bitcoins que se recuperaron. Y el mercado, claro, teme que en cuanto los reciban, muchos decidan venderlos de inmediato. Lo que inundaría el mercado de oferta y podría tirar el precio por los suelos. Exacto. O sea que, aunque llevamos años oyendo hablar de ello, la amenaza sigue siendo real. ¿No podría el mercado, que es mucho más grande ahora, absorber esa venta? Podría, sí. Pero es la incertidumbre lo que mueve los mercados. No se sabe cuántos venderán y cuándo lo harán. Y esa incertidumbre es suficiente para que los grandes inversores se lo piensen dos veces. Ya veo. Por eso este repunte, se mira con cierto recelo. Y este tira y afloja entre el optimismo y el miedo no es algo exclusivo de las criptomonedas. Lo estamos viendo, quizás a una escala todavía mayor, con la inteligencia artificial. Exactamente. De hecho, lo que ocurre con la IA encapsula un dilema clásico. Por un lado, tenemos a Michael Burry, el inversor que se hizo famoso por predecir la crisis de 2008. El de The Big Short. Ese mismo. Él mira las enormes ganancias de las grandes tecnológicas y advierte de que podrían estar, y cito, infladas por una euforia especulativa. Vamos, que ve la historia repitiéndose. Una burbuja. Una posible burbuja a punto de estallar, en su opinión. Y en la esquina contraria tenemos a otro de los protagonistas de aquella crisis, Steve Eisman. Así es. Eisman, que también apostó contra el mercado hipotecario, tiene una visión radicalmente opuesta. ¿Qué dice él? Pues aunque reconoce que siempre hay riesgos, argumenta que lo de la IA no es humo. Sostiene que el impulso actual está respaldado por inversiones multimillonarias, muy reales, en infraestructura, en centros de datos.
no es solo especulación. Para él, no. Es un cambio de paradigma, como lo fue Internet, y su potencial apenas ha empezado a valorarse. Este choque de titanes, de visiones, definirá el rumbo de la tecnología en los próximos años. Es fascinante. Y esta misma tensión entre un futuro que parece prometedor y los desafíos del presente tiene un reflejo casi perfecto si miramos la economía salvadoreña. Sin duda. Y si quieres, empezamos por un pilar fundamental: las remesas familiares. ¿De acuerdo? El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, proyecta que para 2025 superarán los $10.000 millones, con un crecimiento de casi el 18%. ¿10.000 millones es una cifra enorme? Que para hacernos una idea de la magnitud, se calcula que El Salvador recibirá el 18% de todas las remesas que lleguen a Centroamérica. Esto es un motor que impulsa el consumo y toda la economía nacional. Y ese impulso se tiene que notar en otros sectores. Por ejemplo, en la construcción. Los datos que se han publicado son muy llamativos. Son espectaculares. Y no hablamos solo de construir edificios, sino de todo el ecosistema que los rodea. Arquitectura, servicios legales. Exacto. Gestorías, todo eso ha crecido un 50%. Y el Centro Nacional de Registros lo confirma con cifras. Movimientos en el mercado inmobiliario por más de $3.700 millones. Es una augentona regla. Lo es, pero también trae consigo sus propios dolores de cabeza. ¿A qué te refieres? ¿Cuál es el reto de un crecimiento tan acelerado? La mano de obra. La demanda de trabajadores cualificados se ha disparado. Desde albañiles y fontaneros hasta ingenieros y arquitectos. Encontrar personal capacitado ahora mismo es un cuello de botella que podría frenar este ritmo de crecimiento. Es la otra cara de la moneda del éxito. Y hablando de presiones, no todas las noticias son positivas para el bolsillo. Hay una nueva subida en los precios de los combustibles. En efecto, a partir de mañana martes suben 5 céntimos de dólar. Puede parecer poco, pero es un incremento que tiene un efecto dominó. Claro, afecta al transporte. Directamente, al público y al privado, y al de las mercancías, lo que acaba repercutiendo en el precio de los alimentos y otros productos, añadiendo más presión a la inflación. Y si hablamos de contrastes, creo que el más agudo lo encontramos en la tecnología financiera del Estado. Me refiero a los problemas con la Chivo Wallet. Ese es un punto crítico. Y yo diría una gran ironía. Se siguen reportando fallos muy graves. El principal es que la plataforma, a menudo, no permite enviar Bitcoin a otras carteras. Lo que contradice el principio básico de la tecnología blockchain, ¿no? Ser un sistema abierto. Exacto. Ataca el principio de agilidad, de ser un sistema sin intermediarios. Los usuarios la describen, con frustración, como un corralito cerrado y fracasado. ¿Y la respuesta oficial? Pues según los informes, no está a la altura. La solución del centro de atención al cliente se limita a la típica sugerencia de desinstale y vuelva a instalar la aplicación. ¿Que no soluciona el problema de raíz? Para nada. Y es un ejemplo perfecto de la brecha entre una visión tecnológica muy ambiciosa y una ejecución, deficiente. Cada fallo de este tipo socava la confianza en toda la estrategia de adopción de criptoactivos del país. Hacemos una breve pausa, solo para recordar que este proyecto se sostiene gracias a la audiencia. Pueden colaborar a través de PayPal o con nuestro código QR para donaciones en Bitcoin. Les invitamos a revisar el enlace en la descripción, donde encontrarán todas las formas de apoyar nuestro trabajo y conocer más sobre este espacio. Retomamos el análisis y ahora ampliamos la perspectiva al escenario internacional. Un escenario donde también encontramos promesas frágiles y tensiones que crecen. Empezamos por Europa del Este, donde parece haber movimiento en las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Se habla de pasos importantes, sí, aunque las mismas fuentes diplomáticas se apresuran a añadir que queda mucho por hacer. Lo de siempre en diplomacia. Un poco sí. Sobre la mesa hay un plan que al parecer incluiría mecanismos de seguridad para Ucrania, pero a cambio se mantienen puntos muy controvertidos. ¿Como por ejemplo? Pues la renuncia a entrar en la OTAN y la celebración de elecciones presidenciales en un plazo de 100 días. El factor tiempo parece crucial. Hay presiones para acelerar todo esto. Desde luego. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido que se apruebe el plan antes del 27 de noviembre. Pero con reservas. Sí, él mismo muestra su escepticismo en redes sociales. Algo así como no creerlo hasta verlo. Mientras el Kremlin juega su propia carta de presión, advirtiendo de que si las negociaciones fracasan, podría haber nuevas adquisiciones territoriales. Un ajedrez muy delicado. Cada día cuenta. Y mientras en Europa se habla de una paz incierta, en Asia la tensión militar va en aumento. Sí, y de forma muy palpable.
Japón ha anunciado el despliegue de misiles antiaéreos de medio alcance, los Chusam. ¿Y dónde exactamente? En la isla de Yonaguni. La elección del lugar no es casual en absoluto. Yonaguni está a solo 70 kilómetros de Taiwán. Un mensaje muy directo, entonces. Clarísimo. El Ministerio de Defensa japonés lo justifica como una medida disuasoria, una respuesta directa a la creciente asertividad de China en la región. Volviendo a nuestro continente, la situación en Venezuela también escala, pero en el plano diplomático. Así es. El gobierno de Estados Unidos ha dado un paso muy significativo. Ha clasificado oficialmente al Cartel de los Soles como una organización terrorista. Una organización que vinculan a altas esferas del gobierno de Maduro. Efectivamente. Y la respuesta de Venezuela ha sido inmediata y contundente. Un comunicado oficial acusando a Estados Unidos de inventar la existencia de dicho cartel. ¿Para qué? Para, según ellos, justificar una futura intervención militar. Es un choque frontal de narrativas. Y esta lucha contra el crimen organizado, que trasciende fronteras, ha tenido un episodio reciente en Estados Unidos, la detención de un miembro de una banda muy conocida. Sí, del Tren de Aragua. Se trata de la detención en San Antonio, Texas, de Luis Amador Castillo Hernández, alias El Oriente. Identificado como un miembro clave. Sí, las autoridades federales lo consideran clave. Fue arrestado durante una redada en un club clandestino y ahora se enfrenta a cargos por narcotráfico y entrada ilegal al país. Para terminar, regresemos a El Salvador, donde la seguridad interna y la política marcan la actualidad. El gobierno ha vuelto a defender su estrategia de seguridad. Sí, el presidente Bukele ha reafirmado su postura. Dice que la base para una sociedad segura reside en una fuerza policial y un sistema carcelario firmes. Y estas declaraciones coinciden con datos de la Policía Nacional Civil. Correcto. Coinciden con la publicación de datos que indican que el pasado fin de semana, días 22 y 23 de noviembre, no se registraron homicidios en todo el país. Y desde el gobierno se insiste en que esta estrategia no solo trae paz, sino también beneficios económicos. Eso es. Se pone como ejemplo el departamento de San Vicente. Allí se reporta un crecimiento notable del turismo y de la actividad económica local. Y la gente que allí lo atribuye a la seguridad. Directamente. Los propios comerciantes y residentes lo atribuyen a la mejora de la seguridad, a esa tranquilidad que dicen haber recuperado. Es la conexión entre la política de seguridad y la reactivación económica local. Y en el tablero político, ya se empiezan a mover las piezas de cara al próximo ciclo electoral. Ya se mira hacia 2027, sí. El Tribunal Supremo Electoral, el TSE, ha solicitado formalmente al Ministerio de Hacienda un presupuesto adicional. ¿De cuánto hablamos? De $8 millones destinados específicamente a organizar las próximas elecciones presidenciales. ¿Y en este clima preelectoral, algún partido ya se ha pronunciado? Bueno, el partido Vamos ha anunciado que aún está en fase de análisis, que aplaza su decisión sobre si presentará o no una candidatura a esos comicios. Son los primeros movimientos, como dices, de una partida que irá ganando intensidad. Bien, pues para concluir nuestro análisis de hoy, creo que vale la pena destilar todo lo que hemos hablado en 3 claves fundamentales. Por supuesto. Yo diría que las 3 ideas principales serían, mercados en la encrucijada. La tecnología promete un futuro brillante, pero el camino está lleno de incertidumbre. Lo vemos en Bitcoin, con esa recuperación impulsada por la especulación, pero frenada por el fantasma de Mt. Gox. Y lo vemos sobre todo en el debate sobre la IA. Esa lucha entre quienes ven una revolución, como Iceman, y quienes temen una burbuja, como Burry. La segunda. Segundo, los 2 rostros de la economía salvadoreña. El Salvador muestra un dinamismo económico impresionante. Las remesas baten récords, la construcción está en auge. Sin embargo, este crecimiento convive con desafíos, como la subida de los combustibles, y sobre todo con fallos críticos en proyectos estratégicos como la Chivo Wallet. Esto revela una brecha peligrosa entre la visión y la ejecución. Y la tercera clave. Y tercero, un tablero geopolítico inestable y fragmentado. El mundo enfrenta múltiples focos de tensión. En Europa se avanza con una fragilidad extrema hacia una posible paz en Ucrania. En Asia, la militarización aumenta por la rivalidad entre Japón y China. Y en América, la confrontación diplomática, como la de Estados Unidos y Venezuela, se suma a la lucha constante contra un crimen organizado que no entiende de fronteras, como el Tren de Aragua. Gracias por acompañarnos. Les recordamos que pueden apoyar la continuidad de este espacio a través de sus contribuciones económicas vía PayPal, QR de Bitcoin o visitando el enlace en la descripción de este contenido. Compartir este análisis también es una forma valiosa de ayudarnos. Hasta la próxima.